Amados del Señor, les dije hace un momento, estamos en guerra, en batalla. Amén, amados. Voy a ir al texto. Antes de entrar en el texto necesito darle unas aclaraciones, hermanos. Las aclaraciones que voy a dar es para los los teólogos, los que han venido a la escuela bíblica, los que han estudiado, los que tienen alguna certificación bíblica, los que han estudiado en la facultad de teología, aquellos que tienen un conocimiento un poquito más profundo y más amplio de las escrituras. Vamos a estar citando Isaías 58, hermanos. En Isaías 58, cuando usted lo lee, los primeros versículos, la escritura, mucha gente de los intérpretes, de los que traen, hermanos, a lo que le llaman aquellos que estudian la escritura y dan una interpretación, dicen, hermanos, que la referencia por la cual vamos a dar lectura es una referencia únicamente hacia la justicia social, o sea, hacia el orden social. La Biblia habla de eso, habla de la justicia social y del orden social. Yo miré varios comentarios, estuve indagando, mirando, y todos llegan a la misma conclusión: esos versículos son para la justicia social. Pero se les olvida que Isaías es un libro profético. Él es el evangelio del Antiguo Testamento. Isaías apunta en toda su teología hacia la persona de Cristo Jesús. Entonces, está leyendo y está cuestionando el ayuno que se da en aquel tiempo y dicen: este no es el ayuno, dice el Espíritu de Dios, porque es un ayuno egoísta, porque es un ayuno únicamente para reconocimiento. Y sí, el Señor Jesús reprendió a los fariseos de su tiempo porque ayunaban y era únicamente para recibir un aplauso, un reconocimiento, para mantener una posición religiosa, política. Entonces, amados de Dios, hay un errorcito ahí de interpretación, porque olvidan que es profético, y esos son los primeros versículos del 1 al 5, pero cuando entras en el 6, allí es donde casi los mayores comentaristas tratan de brincar el 6 y se van al 7, porque si lo vemos desde la perspectiva profética de Isaías, hermanos, vamos a encontrar que el capítulo 4 de Lucas, cuando el Señor Jesús entró a la pequeña sinagoga de Nazaret y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿se recuerda? Ahora, ¿qué está citando Isaías? Discúlpeme, el Señor Jesús. El libro de Isaías, porque me ha dado el Señor esa investidura, esa autoridad. Ahorita lo vamos a leer. Nomás le estoy dando un pequeño preámbulo. Gracias, hermana. Un pequeño preámbulo de lo que vamos a dar lectura. Ahora bien, ¿están listos con el capítulo 58? Si lo dejamos en la interpretación de cómo los teólogos dicen que es, nos vamos a quedar en la teología de la liberación. Los que vienen a la escuela bíblica saben a qué me refiero, ¿no? La teología de la liberación, que es la teología que concierne únicamente en la justicia social, muy acatada, muy predicada, muy citada por el socialismo, por el izquierdismo, sin entender la proyección espiritual que la palabra de Dios enseña. Ahora bien, no es, hermanos, únicamente la teología de la liberación, pero está hablando de una liberación del espíritu, y ahí es donde vamos a entrar. Pero leamos bien el versículo. Voy a ser breve, hermano, porque vamos a orar en esta noche, ¿ok?
Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ahora, hasta ahí sí, hermanos, justicia social. Pero ahora veamos el 6, y ahí es donde está la problemática de una mala interpretación. Ahora, el Señor está corrigiendo el ayuno y está diciendo: el ayuno es para esto y es por esto. El ayuno no es más bien, el ayuno que yo escogí, aquí viene: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Cuando se lee esta escritura se piensa únicamente en el orden social, el que está siendo abusivo con su empleado, que no sea abusivo, el que tiene esclavos, que no los maltrate, etcétera, etcétera. Estoy hablando en el contexto de su tiempo, pero ahora vamos más allá, porque vamos a traer este versículo al Nuevo Testamento, hermanos, al tiempo de Cristo Jesús. Entonces ya podemos leer el siguiente, hermanos, el versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ve cómo vuelve otra vez a la justicia social. Ahora, no podemos quitar la justicia social, porque acuérdense que el Señor Jesús nos enseñó que si verdaderamente somos sus hijos y somos su pueblo, tenemos que cuidar del pobre, hermano. Y la cuestión que tenemos nosotros como misiones, en el ministerio misional que tenemos, hermano, no podemos ser negligentes con él. O sea, no podemos decirle a una persona que reciba a Cristo si tiene el estómago vacío. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no podemos nosotros predicar un evangelio sin que vaya acompañado de las obras de caridad y de amor por el prójimo. ¿Estamos entendiendo, santos? Entonces, no se quita el tema de aquí. Simple y sencillamente que se tiene que entender desde la proyección profética de Isaías. Ahorita les voy a explicar por qué. Versículo 8. Entonces viene la compensación de Dios hacia nosotros. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ahora bien, volviendo al versículo 6, hermanos, hay 4 expresiones que hay que ponerle cuidado aquí. La primera es desatar ligaduras de impiedad. El otro es soltar cargas de opresión. La otra es dejar ir libres a los quebrantados. La otra es romper todo yugo. Lo puedes dejar en la justicia social, lo puedes dejar en el orden social, lo puedes dejar en el comportamiento ético de una persona que tiene una hacienda, de alguien que tiene un negocio, de alguien que está dirigiendo a un grupo, de alguien que trata con las personas. Sí, hermanos, pero yo veo en este versículo 6, hermano, algo mucho más profundo, más espiritual y más profético. Déjenle explico por qué. Porque cuando el Señor Jesús aparece, hermanos, en el Lucas capítulo 4 versículo 18, en la sinagoga, pequeña sinagoga de Nazaret, donde va a comenzar su ministerio, el Señor está diciendo, cuando se le dio el
el rollo del profeta Isaías. Lo cita y el versículo 18 del capítulo 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hasta ahí seguimos con la justicia social. Dar buenas nuevas a los pobres. Pero dice: me ha enviado a sanar a quienes quebrantados de qué. No de bolsillo, de corazón. No emocional porque alguien los trató mal. No, en el corazón. A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los, y a poner en libertad a los, a predicar el año agradable del Señor, hermanos. Entonces, cuando esta palabra la traemos al Nuevo Testamento, hermano, tiene una ampliación espiritual gigantesca. Y entonces entendemos por qué el ayuno, hermanos. No solamente es, hermanos, hacer un acto religioso, no solamente hacer un acto, hermanos, de presentación como lo hacían los fariseos, pero es un acto espiritual en donde nos sometemos a la presencia de Dios en una oración, negando todos los deseos de la carne, hermano, y negándole todo lo que el cuerpo está pidiendo, para luego nosotros tener una amplia, pero bastante amplia relación íntima, muy íntima con el Espíritu Santo. Si hay algo que estorba la relación, es el cuerpo, son los deseos de la carne, son los pensamientos, son las debilidades, son los cansancios, son todas estas cosas. El ayuno te ayuda en eso, a que tu espíritu reciba una revelación más amplia, a que tu corazón se abra a la presencia de Dios, a que aquellos deseos no te hagan sentirte cansado espiritualmente. ¿Cuántas veces vemos al pueblo, hermano, que tiene flojera? Discúlpeme la palabra, no la debo usar. Pereza para la oración, pereza para platicar con Dios. Apenas dobla sus rodillas y ya le dio sueño. Dobla sus rodillas y ya le dolió la misma rodilla. Ya se siente incómodo. Ya no sabe qué decir. Ya no sabe qué hablar. ¿Por qué? Porque la mente y el cuerpo están cargados de toda la atmósfera que le rodea. Es por ello que el pueblo tiene que salir de su medio ambiente a la dimensión espiritual de Dios, hermano. Y para salir a la dimensión de Dios hay que negar ese cuerpo, hay que someterlo, hay que ponerlo en un ayuno, hermano, para que no perturbe, no estorbe la relación que hay entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, en el versículo 6 están estos 4 conceptos importantes que vamos a mirar. El primero es desatar ligaduras de impiedad. Cuando hablamos de ligaduras, estamos hablando de que la ligadura es una cadena, es un amarre. Acuérdense que los brujos, que toda esa gente que busca, que mira, que estudia, que hace esas cosas que no son agradables a los ojos de Dios, les llaman mucho amarres. ¿Ha escuchado esa palabra? Bueno, esa palabra amarre no proviene, hermanos, de la brujería. Es una palabra bíblica en su original. Cuando dice ligadura, está hablando de algo que viene y amarra, algo que ata, algo que encadena. Entonces tenemos un pueblo que recibió a Cristo, un pueblo que ama a Dios, un pueblo que recibió al Señor, pero como andamos, hermano, caminando en un mundo, hermano, que continuamente nos está absorbiendo en su medio ambiente, nos está sofocando, nos está seduciendo, nos está debilitando. Cuando menos pensamos, ya tenemos sobre nosotros, hermanos, muchas ataduras. Esas ataduras vienen de diferentes maneras: desánimos, fatigas, cansancios, apatía,
Entonces, cuando menos pensamos, ya tenemos un montón de gente en la iglesia que es tan apática a lo espiritual. Viene nomás a callar la conciencia, hermano. Viene porque es domingo y ya es costumbre de estar ahí. Pero de ahí, hermano, a que verdaderamente esté peleando la buena batalla de la fe, esté viendo a su Dios, se esté santificando, esté trabajando y esforzándose por la obra de Dios, está muy lejos, hermano. Está muy lejos. Porque esas ligaduras, dice la palabra, son ligaduras de impiedad. La impiedad. Y la impiedad, hermanos, son malos deseos. La impiedad es concupiscencia. Pero la impiedad no se detiene únicamente en malos pensamientos y en malos deseos. La impiedad, cuando ya llega al corazón del pueblo, aún del pueblo redimido, el pueblo se puede convertir en pueblo impío. Ahora, déjeme le explico aquí la palabra impiedad y lo que es ser un impío. Una cosa es ser un pecador empedernido que está lejos de Dios, y otra cosa es un creyente que fue tocado por Dios, santificado por Dios y se volvió apóstata. Esto quiere decir que se metió en impiedad. El impío es aquel que tiene conocimiento. El impío es aquel que sabe quién es Dios y que aún así prefiere y decide por las cosas inicuas, por las cosas que no agradan a Dios. Por eso impiedad es menospreciar la palabra de Dios. Y impiedad significa también desafiar la ley de Dios, hermanos. No. Sí, el ambiente espiritual es muy profundo, hermano. Lo que pasa es que a veces estamos tan cegados y estamos tan sometidos a nuestras actividades, estamos tan absorbidos en todo nuestro andar, nuestro caminar, economía, familia, todo lo que tenemos que hacer. Aún la iglesia, hermano, estamos tan ocupados que perdemos la información completa de lo que está pasando en nuestro entorno, hermanos. Por eso, hermanos, la impiedad no podemos permitirla que se apodere del pueblo de Dios. No podemos permitirlo, hermano. Ahora bien, Romanos 1:18 dice algo muy interesante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La impiedad es la que se encarga de estorbar a la verdad de Dios. La impiedad es aquella que se encarga de no permitir que la iglesia haga su obra redentora en el mundo, hermano, llevando a Cristo al conocimiento, a la mente y al corazón de la gente que no le conoce. Entonces, una persona que conoce la verdad, conoce el evangelio, pero no lo comparte, pero lo estorba, pero lo perturba, pero lo esconde, ese es un acto de impiedad. Esa es una atadura, es una ligadura, es un amarre, es una cadena que el enemigo ha puesto sobre la iglesia, y la iglesia se ha descuidado tanto que ya dejó de predicar a Cristo, hermano. ¿Cuál es el interés de la iglesia? Las almas perdidas. Las almas perdidas. Lo que la gente necesita oír no es una buena iglesia, un buen show, un buen predicador, un buen expositor. Lo que necesitan oír es el evangelio de Cristo Jesús, porque ese es el que libera. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, hermano. Pero el enemigo ha puesto ligaduras de impiedad, hermano. Ahora corresponde a nosotros comenzar a romper esas ligaduras. Ahora, ¿cómo se hace? Con ayuno. Porque este es el ayuno, dice el Señor. No es aquel, es este. Entonces, la primera es desatar ligaduras de impiedad. La segunda es soltar cargas de opresión. Fíjese bien, y ese está muy interesante, hermanos. Le estoy diciendo, cuando Isaías lo está declarando, yo no creo que Isaías esté viendo únicamente la justicia social del momento.
Isaías se está proyectando hacia Cristo Jesús y lo está proyectando en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí y voy a dar libertad a los cautivos. Dios. Escuche esto, hermano, porque cuando dice soltar cargas de opresión, la opresión es angustia, es tristeza, es fatiga, es agotamiento, es opresión. Ahora, hay ligaduras, hay cargas de las cuales continuamente somos expuestos. La primera que mencionábamos, que era la ligadura de impiedad. Inconscientemente detenemos el mensaje porque estamos distraídos, descuidados. Impiedad. Inocentemente, tal vez. Perdónanos, oh Dios. Ayúdanos, revélanos, danos entendimiento. Ahora, este otro tiene que ver con las emociones. Tiene que ver, hermanos, con que muchas ocasiones el desánimo se apodera de tal forma de nosotros, en nosotros, que perdemos el aliento. Y al perder el aliento, hermanos, nos es tan fácil abandonar la trinchera, el lugar de la lucha, del pleito, de la contienda que tenemos contra el enemigo, y rendirnos a la merced del enemigo. Es lo último que debemos de hacer, hermano. Nunca puedes rendir ni tu casa, ni tus hijos, ni tu familia, ni tu matrimonio, ni tu hogar. No puedes rendirlo, hermano. A tus hijos no los puedes rendir. Ay, que hagan lo que les dé su gana. No, espérame. Hay que orar, hay que clamar a Dios. Hay que llevarlos a la presencia de Dios continuamente, hermano. Es una batalla continua. Pero ¿qué es, hermano? La opresión es esa angustia, esa tristeza, esa desesperación, esa fatiga y agotamiento de un desespero porque pedimos y no sucede nada. Amados, créame que sí me entró el desánimo este año, hermano, que acabamos de pasar. Es que no era nomás que una tras otra. Puras negativas. Una negativa tras otra negativa. Tanta información, tanta noticia mala, tanto obstáculo, tanto tropiezo, tantas cosas, hermano, que se atraviesan. Llega el momento en que tu mente ya no te da, no te alcanza y dices: no, es que no, esto no puede ser. Te entran miedos. Entonces el enemigo aprovecha para lanzar esa carga de opresión sobre tus hombros, la cual tienes que sacudirte en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Estaba yo meditando esta tarde, hermanos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Pero observe cuando viene la carga, la atadura del enemigo sobre el pueblo. ¿Con qué? Con angustia, con tristeza, con fatiga, con agotamiento. Porque cuando el pueblo tiene eso en sus hombros, en su mente y en su corazón, ¿qué le pasa, hermano? No puede deleitarse en el Señor. Se levanta frustrado y se va a la cama frustrado. Su mente continuamente le está dictando de la negativa. El desánimo está presente continuamente. No son nomás que ataduras del mismo demonio, hermano, que tienen que ser rotas. ¿Qué rompe todo esto? El ayuno, la oración, hermanos.
Por eso el Señor Jesús dijo: vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Puso opresión. Vamos a romper esa opresión, hermano. Oh, yo me voy a deleitar en el Señor. Me voy a gozar en su presencia. Entraré por sus atrios con alabanza. Bendeciré su nombre. Le alabaré y me gozaré en su presencia. Sin importar qué, hermano. Porque dice el Señor: deleítate y Él contestará. Él responderá a las peticiones de tu corazón. El enemigo sabe eso, quiere robarte el gozo de la salvación. Ahora entendí bien, hermano, se comprende bien el Salmo 51, porque una de las cosas que pide David es: vuélveme el gozo de tu salvación. Que no pierda el gozo. Porque el gozo te da propósito, el gozo te da fuerza, la alegría te da, hermanos, un ambiente favorable. Aún cuando las cosas están contrarias, nada más bello que ver la sonrisa en alguien, el buen ánimo, el gozo del Señor, la paz de Dios, la fe, la confianza, la esperanza de que todo va a salir bien. Siguen aquí todavía. Romper ataduras, hermanos. Tercero, hay que dejar ir libres a los quebrantados. Este que dice quebranto, hermanos, tiene que irse a los originales, amados. Si no, se va a quedar en la teología de la liberación nada más. Y esa no es saludable, créame. Si estudia un poco de política y un poquito de teología secular, va a encontrar esto terrible. Pero el quebrantamiento, hermanos, cuando dice quebrantado, se refiere a aquel que fue roto. Oiga esto, La primera es la impiedad, consciente e inconscientemente, malos deseos, y a veces desafiamos aún al mismo Dios. La segunda es la opresión, miedos, angustia, tristeza, agotamiento. Pero la tercera se refiere cuando fuiste roto completamente. Fuiste hecho pedazos, hermano. Dejar libres a los quebrantados. Ahora, si fuiste roto, hecho pedazos, si fuiste destrozado, porque eso significa, si fuiste quebrado, si fuiste estropeado. Y así es como tenemos mucho pueblo el día de hoy, estropeado por el enemigo, pudiendo ser grandes hombres y mujeres de Dios, instrumentos ungidos para la gloria de Dios, dando resultados, dando frutos, mirando la gloria de Dios, haciendo descender el poder de Dios, hermano, mirando milagros para aquí y allá, hermano, y viendo todo el poder de Dios moverse. Hoy el enemigo los tiene quebrados, hechos pedazos, destrozados, estropeados. Y aquí viene, esta palabra quebranto significa que cuando ya fuiste destrozado, estropeado, roto, ahora, precisamente porque ya estás en esa condición, ya no sirves y eres desechado. El desechado está diciendo, el inútil, el que ya no sirve. Y le voy a hablar del corazón. Hay momentos en que así nos sentimos, hermanos, inútiles, despreciados, desechados, completamente rotos, hechos pedazos. Comenzamos a juntar las partes de aquí y de allá, y agarramos un poco de glue y comenzamos a formarnos otra vez, mal hechos, mal puestos. Oh, hermanos, pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, aún al quebrantado,
aún al desechado, aún al desterrado, aún al despreciado, de allá te recogeré, dice el Señor. Yo te voy a traer y te voy a volver a formar y te voy a volver a levantar y te voy a dar la imagen correcta, la imagen de Cristo en ti, hermano, completa y total, sana y saludable, para la gloria del Señor, amados. Dejen ir libres a los quebrantados, sáquenlos de esa condición de desecho, porque aún me son útiles, porque aún tengo proyecto para ellos, aún Dios los va a usar, Señor los va a levantar. Nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la esperanza, ni con los hijos, ni con la familia, ni con la iglesia, ni con los hermanos, porque Dios es poderoso para levantar. Por eso, hermanos, el Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dicen amén, amados. Vámonos al último, porque de aquí nos vamos a la oración. Dicen amén. Vamos a romper ataduras en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a clamar al Señor. Y luego dice la escritura, dice Isaías, hay que romper todo yugo. Aquí viene un todo yugo. Ahora, el yugo es estar unido a algo. Por eso la palabra dice: no os unáis en yugo desigual. También reflejamos al matrimonio como un yugo. ¿Correcto, hermanos? Porque el yugo es estar unido. Pero esta unidad, en el contexto que se está hablando, hermanos, es un sometimiento esclavizado. Oiga esto, hermano. Lléveselo en su corazón. Hay hábitos, hay costumbres, hay pensamientos, hay actitudes, hay formatos, hay estilos de vida de cristianos que no son otra cosa no más que yugos de esclavitud. No son libres. Ahorita le voy a dar texto. No son libres, hermanos. Pasan los años y creen, pero tarde que temprano el enemigo los vuelve a atrapar y los vuelve a someter. Nunca olvides que Isaías también dice: la unción pudre el yugo. El yugo hay que podrirlo, porque los yugos en aquel tiempo eran de madera. Deja que la polilla del poder de Dios entre y comience a calcomer internamente. Lo traes sobre ti, ahí está sobre ti, pero la unción del Espíritu Santo lo está pudriendo, hermano. Y llega el momento en que agarras ese yugo que está sobre ti, que te está oprimiendo, que te está llevando a la maldad, a la oscuridad, al desánimo, al cansancio, a la fatiga, a todas aquellas cosas, hermano, que te han hecho estancarte en un lugar donde no ves la victoria, hermano. Llegará el momento en que vas a tomar ese yugo y así, hermano, como si fuera algo hecho polvo, lo vas a pulverizar por la unción del Espíritu Santo que está en ti, en el nombre de Cristo Jesús. La unción pudre al yugo, hermano. Y entonces te quitas de encima ese demonio que siempre te está hostigando, que de tiempo en tiempo viene a visitarte, que siempre encuentra lugar en tu casa, que siempre encuentra lugar a un lado tuyo, que siempre se está anidando, que lo echas fuera y vuelve otra vez y vuelve a anidarse. Pero tiene que llegar el momento en donde el ayuno, la oración, tiene que romper esas ataduras, esos yugos, en el nombre de Cristo Jesús, amados. Unidos, sometidos y esclavizados. Por eso Gálatas, y aquí viene el texto que le quería dar, capítulo 5, hermanos, versículo 1.
Este Gálatas 5:1, hermano, tiene que tenerlo muy presente en su vida cristiana. Es un consejo del apóstol Pablo, hermanos, bien importante para nuestras vidas espirituales. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tú eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Ya no debe haber opresión. Ya no debe de haber ni tristeza, ya no debe de haber depresión, ya no debe de haber agonía, ya no debe de haber debilidades, ya no debe de haber ninguna de estas cosas. Sí, vienen y te asedian, pero jamás podrán llegar a ti, hermano. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo te cubre, y ese es un creyente victorioso que se levanta todos los días en el nombre de Cristo Jesús como buen soldado, hermano, con una armadura brillante, hermano, brillante, fuerte y poderoso, que va, hermano, y pelea la buena batalla diariamente, y diariamente vuelve victorioso a su casa, porque Cristo va con él, amados del Señor. Amén, santos. Entonces debemos de estar firmes, hermanos. Y termino con esto. Si esto hacemos que suceda, obviamente compartiremos el pan con el hambriento, daremos albergue al pobre errante, cubriremos al desnudo, no nos esconderemos de nuestros hermanos. Pero entonces viene alguna palabra bien hermosa para terminar ahí: van a ser tu luz. ¿Cuántos quieren caminar a la luz? El que camina a la luz no tropieza, porque ve su entorno, hermanos. Nacerá la luz del Señor. La salvación se va a dejar ver. Tu salvación va a brillar, hermanos. La justicia irá delante de ti. La gloria de Dios va detrás de ti, empujándote, hermano, llevándote en la retaguardia, cubriéndote, hermano, guardándote, protegiéndote. Y lo último: invocarás al Señor y Él te oirá. Ahora sí creen en el ayuno. Ahora sí creen en el ayuno, hermano. Rompamos ataduras, amados. Pónganse de pie, por favor.